Me han llegado varias consultas acerca de si va a haber una guerra contra Irán, especialmente en este momento de alta tensión geopolítica en el Medio Oriente y especialmente exacerbado por eventos recientes y dinámicas que vienen desde hace muchos años. Porque como yo ya lo había dicho en este video exclusivo sobre la guerra de Irán-Israel, esa tregua iba a ser sí o sí momentánea. Era imposible pretender que estaba todo solucionado. Simplemente ambos actores ganaron tiempo para poder atacarse nuevamente otra vez, una vez que se reconstruyeran, una vez que tuviesen sus defensas rearmadas, una vez que pudiesen recuperar los misiles, porque recordemos que llegó un momento en el cual Israel ya matemáticamente no tenía manera de defenderse, y también Irán, que resultó obviamente herido ese régimen con un golpe muy fuerte contra su poderío militar. Entonces es importante entender aquí básicamente cómo históricamente las relaciones entre Irán, Estados Unidos e Israel han estado marcadas por muchos conflictos, especialmente después de la Revolución Islámica de 1979. A esto se ha sumado el programa nuclear de Irán, el apoyo también de Irán a grupos proxy, a muchas guerras proxy que ocurrieron en la región por medio de Hezbollah, por medio de los hutíes en Yemen, por medio también de Hamas. Y además, obviamente, las sanciones económicas impuestas por Occidente. Tenemos que ir nosotros al año 2015, a ese famoso acuerdo nuclear, un acuerdo firmado durante el gobierno de Obama que limitó el enriquecimiento de uranio en Irán a cambio de alivio de sanciones, pero que en el año 2018 se rompió bajo la administración Trump, porque en ese momento Estados Unidos se retira y comienza a intensificar la presión máxima contra ese país, obviamente bajo instancia de Israel. Después, esto tiene un enfrentamiento muy fuerte que podría haber escalado a algo mucho peor el año pasado, en el 2025, con la guerra de los 12 días, la operación que se le llamó en inglés Rising Lion, la del león que se levantaba, donde Israel, en primer lugar, y luego Estados Unidos, llevaron a cabo ataques conjuntos contra instalaciones nucleares y militares de Irán y degradando significativamente su capacidad, tanto nuclear como también de misiles. Esto obviamente dejó a Irán muy vulnerable. Esto desencadenó en las últimas semanas en protestas masivas, protestas internas, especialmente en el mes de enero, que fueron reprimidas violentamente. De hecho, algunos reportes informan que fueron más de 30.000 muertos los que se llevó estas protestas, una cifra realmente terrible, y lo que obviamente ha llevado a un régimen mucho más militarizado bajo el control del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, porque ese es uno de los problemas de la protesta, ¿no es cierto? Si una protesta no es efectiva, si una protesta no logra con su cometido, siempre tenemos el lado oscuro que resulta en un control mucho más grande, especialmente en un régimen mucho más militarizado bajo el control de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Ahora, en febrero de este año, y estoy haciendo este video a mediados de febrero, vamos a ver realmente qué es lo que ocurre, pero como dice aquí esta noticia, es de principio de mes, desde hace ya unas semanas, crisis entre Estados Unidos e Irán, el escenario de un tercer ataque y la escalada geopolítica. Bueno, estamos ante una situación actual muy crítica, mucho más de lo que los medios lo están reportando. De hecho, bajo la segunda administración de Trump, Estados Unidos ha reiniciado conversaciones indirectas con Irán en Omán. Se reunieron el día 6 de febrero, especialmente enfocadas en el programa nuclear, pero sin ningún avance significativo, al menos hasta el 20 de febrero. No tenemos noticias realmente de que esto esté avanzando. Irán simplemente está tratando de ganar tiempo. Irán y Estados Unidos retoman conversaciones en Ginebra con la participación indirecta de Trump. El ayatolá
Ali Khamenei amenaza con hundir portaaviones estadounidenses en medio de la escalada de tensiones en la región. Esta es una noticia de el 19 de febrero, cuando se anuncia que el día martes, ya estamos hablando del 24 o 25 de febrero, tendrá lugar un encuentro en Ginebra para especialmente tratar de forzar un diálogo diplomático que frene las tensiones militares entre Estados Unidos y el país islámico, entre Irán. Irán, como es habitual, ha sido un negociador muy duro, declaró el presidente de la prensa de los Estados Unidos. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo. Podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los bombarderos B-2 para destruir su potencial nuclear en la guerra de los 12 días. Ahora, Irán insiste en que no va a negociar los misiles balísticos, es decir, no va a entregar sus misiles balísticos porque saben que los necesitan para su existencia, para sobrevivir. Tampoco van a renunciar a su influencia regional, mientras que Estados Unidos exige toda una serie de concesiones tangibles, especialmente en relación al enriquecimiento de uranio, en relación al límite de los misiles que puedan tener. Y en respuesta, Teherán ha amenazado con atacar puertos y centros de suministro en el Golfo Pérsico si es agredido, lo que obviamente podría disruptir el comercio global del petróleo. Si vemos una disrupción del petróleo, eso afectaría obviamente a Estados Unidos y afectaría al gobierno de Trump, y por eso los iraníes saben que pueden presionar al respecto. Pero sin embargo, como vemos en las noticias, incluso muchos de los barcos que se encontraban en el Caribe asediando a Venezuela en este momento se encuentran en dirección de Irán. Existen numerosas razones y argumentos a favor de un ataque contra Irán, advirtió la vocera de la Casa Blanca. Estados Unidos aumenta presencia militar para presionar a Irán. 2 portaaviones, incluyendo el portaaviones Ford, que se encontraba en el Mar Caribe, se están acercando a la región junto con 50 aviones de combate adicionales, con F-35, F-22, F-16, que en este momento se están dirigiendo hacia las bases de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. También hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con la isla Diego García. Vamos a poner aquí en el mapa. La isla Diego García es parte del archipiélago de Chagos, es una isla totalmente militarizada, es muy pequeña, fue descubierta por españoles, pero vemos cómo es una isla completamente militar que se encuentra en el Océano Índico hacia el sur de la India. Inglaterra estaba hablando de entregar este territorio. Estados Unidos dijo que sería un grave error porque es una de las bases operacionales más importantes para los Estados Unidos en caso de que necesiten atacar a Irán. Bueno, vemos que está bastante lejos, la verdad, pero Estados Unidos anunció, incluso el mismo Trump anunció esta mañana por su red social que sería un error gigantesco el irse de esa zona, porque obviamente que Estados Unidos quedaría sin una base necesaria para los ataques. Trump concentra a 75.000 hombres sobre Irán, el mayor despliegue militar en 15 años para una larga campaña bélica. La República Islámica no baja la guardia y anuncia maniobras militares con Rusia en el mar de Omán. Bueno, una situación realmente muy preocupante. Esto se interpreta como preparación, ya sea para ataques limitados, para presión diplomática, pero también con extensiones de las rotaciones de las tropas dentro de la región, mientras que Irán realiza ejercicios militares con Rusia, mientras Estados Unidos envía su segundo portaaviones a la región. Ahora, Irán ha estado importando misiles rusos. Varios aviones de carga rusos han estado aterrizando en distintos centros militares, en ciertas bases militares de Irán, trayendo incluso helicópteros. Han estado trayendo sistemas de defensa aéreos chinos. Obviamente que Irán está reconstruyendo todo su arsenal. Si nosotros queremos ver un mapa acá de Irán, vamos a ver cómo, de hecho, se transportaron desde esta región de Rusia, que está muy cerca de Irán. Si ustedes ven el mapa, es muy importante, yo creo, visualizar todo esto para entender realmente la importancia de la región. Aquí nos encontramos con Israel, aquí está Irán, que es vecino de Pakistán, de Afganistán, de Turkmenistán. Bueno, tiene conexión directa con Rusia por medio del mar también. Azerbaiyán, aquí tenemos a Armenia, y aquí tenemos a Turquía, Siria, que está separada por Turquía e Irak.
Kuwait, enfrente tiene Arabia Saudita y aquí tenemos el estrecho de Hormuz, que geopolíticamente hablando, y es algo que lo explico en el curso de geoestrategia, dominar o ser dominado, básicamente es uno de los puntos más importantes geopolíticamente hablando del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque por esta zona pasa más o menos el 30 al 40% del petróleo mundial y está bajo el control de Irán. Es decir, todo el petróleo que sale de Qatar, de los Emiratos, de Bahrein, todo el petróleo que sale de Arabia Saudita pasa sí o sí por el Golfo Pérsico y sí o sí tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, que está bajo el control de Irán y que curiosamente en estos días lo han cerrado parcialmente. Entonces, obviamente que hay potencias regionales aquí como Arabia Saudita y los Emiratos que están presionando muchísimo para evitar una guerra. Esto es muy interesante. Ellos quieren evitar una guerra por el hecho de que esto traería mucha inestabilidad dentro de la región y obviamente que afectaría el petróleo mundial y la principal entrada de dinero para todos estos reinos que vemos aquí dentro de esta región. Entonces, ¿va a haber una guerra o no va a haber una guerra? Que esa es la pregunta que me hacía un seguidor al respecto de esta situación. Obviamente que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Yo no me dedico a la predicción de los eventos, pero ciertamente que la probabilidad de una guerra abierta es muy alta. No es inevitable, no es que inevitablemente va a haber una guerra, pero ciertamente que si tenemos en cuenta las admisiones y algunas de las declaraciones de personas que están dentro de la administración del presidente Trump, básicamente si las negociaciones colapsan, las posibilidades son muy altas. Ahora, hay ciertos factores claves que hay que tener en cuenta aquí. El factor más importante, me parece a mí, son los intereses de Estados Unidos y de Israel. Trump quiere tener un nuevo acuerdo nuclear con Irán mucho más estricto que ese acuerdo que había hecho Obama en sus días. Un acuerdo donde el control sea mucho mayor, especialmente un acuerdo que tenga que ver con los misiles, que Irán sí o sí reduzca sus misiles balísticos, que Irán deje de usar a armadas proxies dentro de la región, por ejemplo, lo que está ocurriendo dentro de Irak, donde las milicias que operan en Irak, de hecho, están bajo la influencia de Irán porque obviamente se mueven con otra mentalidad totalmente distinta a la nuestra, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el Líbano con Hezbollah, lo mismo pasa, o pasaba al menos con Hamas. Vamos a ver cómo está esa situación realmente dentro de Gaza y si Hamas va a entregar las armas como ellos habían prometido en el acuerdo con el presidente Trump. Pero básicamente Trump le está exigiendo a Irán el limitar el número de misiles, lo cual es muy difícil que Irán lo quiera hacer, que limite la influencia dentro de la región y obviamente que el uso del uranio sea meramente comercial para sus instalaciones de energía nuclear. Ahora, luego está el problema de Israel aquí. Por eso yo les decía que todo esto va a depender principalmente de los intereses de Estados Unidos y los intereses de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ve a Irán como una amenaza existencial, especialmente tras la guerra de los 12 días de 2025, cuando por primera vez en la historia Irán no tuvo problema en lanzar toda una serie de misiles balísticos que no surtieron el efecto que tal vez muchos pensaban que iba a surtir, pero que sin embargo sí demostró que la capacidad de defensa de Israel es limitada, es decir, es matemáticamente limitada. Puede aguantar un ataque hasta cierto límite, pero si el otro país, que era el caso de Irán, tiene más misiles, obviamente que eso va a generar un problema existencial para Israel. Entonces, la credibilidad de la disuasión de los Estados Unidos, la credibilidad del presidente Trump de frenar una guerra es lo que está en juego aquí. Aquí vamos a ver realmente cuál es la autoridad, al menos moral y la autoridad política que Trump tiene a nivel mundial, especialmente con Irán. Por eso se está jugando mucho su credibilidad y especialmente con su exigencia en la no proliferación nuclear y la estabilidad de la región. Ahora, ¿cuál es la postura de Irán? Y esto también es importante entenderlo. Hablábamos de los intereses de Estados Unidos y los intereses de Irán, de Israel, perdón, que son los principales, pero obviamente que tenemos que tener en cuenta que el régimen está debilitado internamente, que ha tenido que usar de la represión
para poder frenar estas protestas. Incluso necesita muchas veces de las provocaciones regionales y necesita de las amenazas para poder sobrevivir. Y nosotros tenemos que entender la mente de los iraníes. Yo no creo que ellos vayan a comprometer lo que ellos entienden como un derecho a enriquecer el uranio, lo que ellos entienden como un derecho a tener misiles para su propia existencia, porque ellos obviamente lo ven como algo que realmente puede frenar cualquier ataque por parte de Israel. Ellos dicen, bueno, a ver, si nosotros no tenemos los misiles ya nos hubieran reventado hace rato. Y por eso también yo creo que Irán ve al menos la necesidad de tener un arma nuclear. ¿Por qué? Porque Israel la tiene. Y ellos saben que si ellos tuviesen un arma nuclear, entonces ahí Israel se cuidaría de atacarlos, ¿no? Entonces yo creo que lo que en este momento Irán está haciendo es tratar de flotar ciertas concesiones o al menos empujarlas para adelante para poder ganar tiempo y evitar al menos un ataque directo en los próximos días o las próximas semanas, al menos en los primeros días de marzo, para así poder rearmarse de la mejor manera posible. Pero esto obviamente que yo creo trae una serie de problemas muy serios a nivel geopolítico, a nivel mundial, especialmente por el estrecho de Hormuz. Hay riesgos económicos y globales muy grandes si hay una guerra, porque una guerra podría cerrar este estrecho de Hormuz. Directamente se vería afectado más o menos el 20% del petróleo mundial. Obviamente que se elevarían los precios del petróleo. Esto provocaría ciertamente una recesión global y esto nos afectaría absolutamente a todos nosotros. Entonces, si hay alguien que dice, bueno, pero si hay una guerra ya, la verdad que a mí no me importa. Ciertamente que te va a importar al momento de cargar gasolina en tu vehículo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el precio del petróleo y obviamente el precio de los combustibles explota. Y eso tiene que ver con las amenazas especialmente de Irán a puertos saudíes como el de Jubail, que es el principal puerto petrolero para de aquí mismo. Este es el principal puerto petrolero de Arabia Saudita y donde sale la mayoría del petróleo saudí. Pero aquí no estamos solamente hablando del petróleo saudí, estamos hablando del petróleo de Kuwait, estamos hablando del petróleo de Irak, estamos hablando del petróleo de Dubái, de los Emiratos, estamos hablando incluso del mismo petróleo iraní, que obviamente esto va a afectar seriamente el precio del petróleo mundial. Y por eso también yo les decía que en este curso de geoestrategias, dominar o ser dominado, hablamos de la importancia de controlar ciertos puntos estratégicos para la geopolítica mundial. Es algo que lo van a encontrar dentro de la academia. Bueno, las autoridades de la República Islámica cerraron parte del estratégico estrecho durante las maniobras de su Guardia Revolucionaria en medio de la tensión regional con los Estados Unidos. Esto ocurrió el día 18 de febrero. Cierre temporal de partes del estrecho de Hormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico, es decir, esta boquita que vemos aquí, esta entrada que es clave. Sin paso aquí no hay petróleo, básicamente no hay petróleo del Golfo Pérsico. La medida se produjo después de que las agencias de noticias semioficiales iraníes informaran sobre ejercicios con fuego real en esta importante vía fluvial. Es decir, estuvieron probando con armas en serio y tirando misiles de verdad, donde pasa el 20% del petróleo mundial. La medida es un cierre inusual, quizás sin precedentes del estrecho, una señal de Irán de las posibles consecuencias sobre la economía mundial si Estados Unidos cumple con advertencias de atacarlo a medida que aumentan las tensiones entre los dos países. Y esto es muy importante. En anteriores periodos de tensión y conflicto, Irán ha hostigado ocasionalmente la navegación a través del estrecho, y durante la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980, ambos bandos atacaron petroleros y otros buques utilizando minas navales para bloquear completamente el tráfico en algunos puntos. Sin embargo, Irán no ha cumplido sus reiteradas amenazas de cerrar la vía fluvial por completo desde la década de 1980, ni siquiera durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon sus principales instalaciones nucleares y militares. Se desconoce de inmediato el alcance e impacto del cierre, que comenzó el martes. Medios iraníes informaron que duraría varias horas por motivos de seguridad y marítimo. Bueno, obviamente que
Esto hace que los países de la región se alarmen porque dependen sí o sí del petróleo que sale todos los días. Si los iraníes cierran, aunque sea por unas horas, el estrecho de Hormuz, eso significa que Arabia Saudita, por ejemplo, ha perdido millones y millones de dólares. Ahora, si vamos a un mapa de la región, es importante ver también cómo se están forjando las distintas alianzas. En este caso, Rusia y China apoyan a Irán con armas y con diplomacia. Recordemos que China, si bien no es un vecino, tampoco que se encuentre demasiado lejos de Irán. Rusia es prácticamente un vecino de Irán y tienen un acuerdo de estrategia y de apoyo militar mutuo. Las potencias árabes de la región prefieren la diplomacia para evitar un caos como el que ocurrió en Siria, como el caos que se está dando dentro de Yemen. Esto también desde el punto de vista nuclear lo tenemos que entender de esta manera. Irán, como decía recién, está tratando de reconstruir su programa nuclear. En teoría no tiene ningún arma, pero ciertamente que un ataque nuclear o el emprendimiento realmente cercano a un arma nuclear podría desencadenar una guerra que puede ser ya sea simétrica o asimétrica. Una guerra asimétrica se daría en el caso de que Israel ataque revelando su arsenal nuclear para disuadir a Irán. Sabemos, es sabido a nivel mundial que Israel sí tiene armas nucleares contra todos los tratados internacionales, desobedeciendo todos los tratados internacionales. Ellos se han armado un arma nuclear y esa es una de las razones por las cuales Irán quiere tener un arma nuclear para tener lo que se llama simetría dentro de la guerra. Bueno, la diplomacia, al menos como lo hemos visto en las últimas semanas, está estancada. Hay nuevas rondas, van a haber nuevas rondas dentro de Ginebra, pero la acumulación militar, especialmente de Estados Unidos, sugiere que Trump está preparando opciones coercitivas. Está, de hecho, esperando opciones de ataque dentro de Irán. Entonces, ¿estamos ante una crisis? Yo creo que ciertamente que sí. Una crisis realmente preocupante. Y por eso yo creo que es importante tal vez analizar ciertos episodios que se puedan dar para entender la situación o posibles escenarios, ¿no es cierto? Yo aquí me voy a basar en la opinión de muchos expertos en la materia, especialmente de gente que está siguiendo muy de cerca toda esta situación, pero yo creo que ordenándolo de lo menos grave a lo más grave, un primer escenario puede ser que haya un acuerdo diplomático. Yo creo que la probabilidad de que haya un acuerdo diplomático, se den las manos y todo esto se acabe, son bastante bajas. Pero en caso de darse esto, se va a dar por presión económica, se va a dar por amenaza militar que obligue a Irán a las concesiones con respecto al enriquecimiento. Tal vez no cero, no que tengan que dejar totalmente de enriquecer el uranio, pero sí un enriquecimiento muy limitado a cuestiones energéticas. Y de darse eso, Estados Unidos puede ofrecer alivio de sanciones. Esto tiene muchas implicaciones, especialmente puede llegar a dar una cierta estabilidad en la región, una estabilidad al menos temporal, pero sin abordar necesariamente la cuestión de los misiles y la influencia de Irán dentro de la región. Y esto va a ser algo bastante beneficioso, especialmente para el mercado de los petróleos. Esto es un escenario de baja probabilidad, pero que sería el más pacífico de todos. Ahora, otro escenario, en segundo lugar, es que el régimen pueda seguir sobreviviendo, pero con mucha represión y provocaciones limitadas. Un escenario en el cual Irán siga reprimiendo todo tipo de disidencia interna, que siga reconstruyendo su arsenal militar, especialmente los misiles, que use de fuerzas proxies para hostigar a otros países. La guerra proxy es algo que también lo explico dentro del curso de geoestrategias. Muchas potencias, Estados Unidos también, usan de proxies, usan de otros ejércitos para librar guerras que ellos muchas veces no quieren librar. Y en este caso particular, Irán ha estado usando de proxies, por ejemplo, los ataques de los hutíes dentro del Mar Rojo. Entonces nosotros imaginemos que por un lado Irán cierre el estrecho de Hormuz
y por otro que los hutíes lleven ataques desde Yemen y por lo tanto cierren completamente no solo el tráfico de petróleo desde el Golfo Pérsico, sino también la mayoría del comercio mundial que viene desde la India y China hacia Europa y que pasa aquí por el estrecho del Canal de Suez. Entonces, de darse una situación así, sería una crisis global y esto daría lugar a una recesión económica muy grande a nivel mundial. Es otra de las posibilidades, ¿no es cierto?, que el régimen sobreviva de alguna manera, que pueda reconstruir sus misiles, que reprima todo tipo de disidencia, que siga usando de sus proxies, y la respuesta de Estados Unidos sería sanciones, sería ciberataques, tratando de evitar una guerra total. Pero esto también tiene sus riesgos porque aquí estaríamos ante un ciclo de escalada sin fin, con un aislamiento muy grande de Irán y probablemente con una carrera por el armamento y especialmente por el crecimiento militar dentro de toda la región. Un segundo escenario, ya más grave que el primero. Un tercer escenario es algo muy parecido a lo que ocurrió en junio del año pasado. Estados Unidos con ataques limitados. Yo creo que esto tiene una probabilidad muy alta realmente que Estados Unidos realice ataques aéreos contra sitios nucleares, contra la Guardia Revolucionaria, contra bases militares, muy parecido a lo de junio de 2025, con la intención de degradar las capacidades, pero sin intentar cambiar el régimen. Esto ciertamente que llevaría a que muchas tropas de Estados Unidos tengan que estacionarse en las inmediaciones, especialmente los portaaviones, los barcos. Esto podría incluso durar varias semanas, pero también tiene sus riesgos, tiene sus implicaciones, porque Irán puede responder cerrando el estrecho de Hormuz, Irán puede responder atacando con misiles a las bases de Estados Unidos, puede responder atacando incluso directamente a Israel y eso va a tener una consecuencia económica catastrófica, eso va a provocar ciertamente una recesión a nivel mundial. Ahora, Estados Unidos, dentro de este escenario de ataques concretos, puede intentar hacer algo muy parecido a lo que hizo con Maduro, no en el sentido de apresarlo y llevarlo a una corte internacional como lo hicieron con Venezuela, porque era mucho más fácil una situación así. Aquí directamente sería tratar de matarlo, matar a un líder como Jamenei, y esto podría llevar al caos total dentro de Irán o podría realmente el país reorganizarse e inmediatamente nombrar a un sucesor. Un cuarto escenario, vamos a ir de lo más suave a lo peor, como les decía recién. Un cuarto escenario es que sea una guerra total, ¿no? Una guerra total con un conflicto regional muy grande, que intervengan los aliados, que intervenga Rusia y China a favor de Irán, o al menos que usen a Irán como un proxy para atacar a los Estados Unidos, que a su vez Estados Unidos utilice a ciertos países árabes e involucre a Israel dentro de esta operación. Irán podría incluso usar de armas nucleares, no de fabricación de ellos, sino provistas por Corea del Norte, por ejemplo. Y esto tendría implicaciones muy graves, no solamente para la región, sino para nivel mundial, porque esto sería un caos total. Dentro de Irán probablemente veríamos un caos total como el de Siria, veríamos intervención extranjera, veríamos refugiados, veríamos el riesgo de una guerra nuclear asimétrica. El colapso del régimen podría llevar incluso, y esto podría ser peor que la situación actual, podría llevar a que las fuerzas militares, la Guardia Militar, tome el control del país, o incluso esto podría llevar a una balcanización total de Irán, porque Irán es un país compuesto por distintos pueblos, distintos grupos sociales, donde ahí tenemos armenios, tenemos a los persas, están los cristianos, están los judíos, están los kurdos. Entonces eso podría llevar incluso a una balcanización total. Ahora, otro escenario de probabilidad baja, pero obviamente que lo tenemos que poner sobre la mesa, es que Irán haga un ataque nuclear, ¿no? Que Irán esté acorralado, que Irán arme rápidamente un arma nuclear, o que se la pida prestado a los rusos, a los chinos o a los coreanos, Corea del Norte, y que por medio de esa arma nuclear ellos ataquen, dando lugar a una guerra nuclear limitada, donde Israel incluso tenga que usar de su arsenal disuasivo, pero esto sería realmente catastrófico. Esto llevaría al aislamiento total por parte de Irán, esto llevaría, yo creo, a otros países a tratar realmente
de armarse militarmente ante el peligro de que Irán los pueda atacar. Estamos hablando especialmente de países como Pakistán, estamos hablando de Arabia Saudita, y obviamente que esto daría lugar a una intervención multilateral. Entonces, yo creo que una guerra sí parece inminente, ciertamente. Habría que ver y estar atento a lo que vaya pasando en las próximas semanas para ver cuál de todos estos escenarios es el posible. El primer escenario que decía yo es simplemente llegar a acuerdos. Para eso tenemos que ver si las charlas o los encuentros que van a tener en los próximos días funcionan o si fallan. Si fallan, yo creo que la guerra va a ser inminente. Pero ciertamente también hay que tener en cuenta que las presiones regionales, especialmente en relación al petróleo, en relación a la estabilidad, pueden forzar realmente a que ambos países, Israel e Irán, se calmen. Así que hay que estar muy atentos realmente en estas situaciones así a la evolución de los eventos, pero no quería dejar de responder esa pregunta tan interesante que me hicieron sobre si va a haber una guerra en Irán. No lo sabemos, pero la probabilidad es muy grande y espero haber compartido los elementos necesarios para discernir y al menos estar al tanto y a partir de ahí uno analizar cuál va a ser realmente el desarrollo tanto geopolítico como militar de esta región. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, los invito a compartir este video especialmente para todos aquellos que quieran entender un poco más qué está pasando en el mundo y para eso los invito a mi academia, los invito especialmente a los cursos que he hecho al respecto, los cursos de geopolítica, de relaciones internacionales, de estrategias, para poder entender realmente el mundo en el cual vivimos. Muchas gracias y hasta la próxima.